Bienvenidos al podcast Paul McCartney's All the Best. Podcast especializado en la vida y obra de este talentoso músico. Hablaré de su vida, los mitos alrededor de él y sobre todo de su obra musical. Con análisis y anécdotas, sucesos trascendentes, trivias y mucho más. Mi nombre es Andy Ortiz, creador del Sótano Nerd, todo acerca de Queen, por amor a la música y de todo un poco. Podcast que ya puedes escuchar en todas las plataformas disponibles. Suscríbete para tener un deleite auditivo e informativo en episodios de 15 a 30 minutos. Espero que te guste este viaje mágico y misterioso con una pequeña ayuda de todos los que gustamos de la música de Paul. Desde su época Beatle hasta la actualidad. Suscríbete, dale 5 estrellas y bienvenidos sean al episodio del día de hoy. Así es, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que me escuchas aquí en el podcast de Paul McCartney's All the Best. De nueva cuenta en este episodio de la temporada 4. El día de hoy te voy a hablar de la película del submarino amarillo. Acuérdate que en el 68 los Beatles hicieron el llamado álbum blanco y no hicieron un álbum en sí, pero en cierta forma crearon unas cuantas canciones para el proyecto fílmico en caricatura de El submarino amarillo. Los Beatles fueron solicitados para implicarse en esta película, pero en realidad no tenían tanto el interés de estar participando. Solamente que sabían que iba a estar bien y contó con la aprobación de ellos. De hecho, al final aparecen en la película para, en cierta manera, decir que ellos eran los Beatles, ellos eran la representación de los dibujos. Y lo que le sorprendió a Paul McCartney era que la película no tuviera un tinte tan comercial, sino que fuera más bien pensada desde el punto de vista de la psicodelia, algo que le extrañó pero le gustó. A Paul McCartney al principio le hubiera gustado más que hubiera sido Walt Disney el encargado de esta película, pero no sucedió así, ya que Disney no estaba interesado en ese punto de vista que la película tenía. Por tanto, ellos pensaban que los creadores de la película pensaban que debían seguir la línea de el Sgt. Pepper's, pero sin embargo Disney quería algo más al estilo Disney, obviamente, más parecido a lo que era de Bambi, que era la que estaba de moda en ese tiempo. Ellos les dijeron, como te comenté hace un momento, que no se iban a implicar mucho y que no querían poner las voces, ya que era demasiado trabajo. Así que la gente que lo hizo fueron como por ejemplo Lance Percival, un artista de cabaret y doblador. Ringo le quedó muy bien, pero la imitación del acento de Liverpool no les gustó. Es como un norteamericano intentando hablar como un británico, entonces no les gustó mucho en ese sentido, pero bueno, ya ellos tampoco quieren estar ahí grabando. Al final, cuando estaban terminando la producción, rodaron las partes donde aparecen y George Harrison tenía un agujero en el bolsillo y todo ese tipo de cosas. La película sí le gustó. George Harrison dice que era un clásico. No está seguro de por qué no pusieron las voces, pero quizá los actores de voz lo hicieron mejor que los Beatles lo hubieran hecho, ya que tenían que ser dibujos animados y sus voces también eran bastante de dibujos animados. Obviamente con el toque exagerado que le dan los actores de doblaje. Así que la película le gusta a todas las generaciones y todo niño de 3 a 4 años pasa por el submarino amarillo. Y aquí a nota personal yo te puedo decir que sí, yo, como he comentado en varias ocasiones, conocí a los Beatles
después de haber conocido a Paul McCartney. A Paul McCartney lo conocí gracias a No More Lonely Nights, y las canciones de Paul me gustaban mucho antes de saber que era un Beatle. Y es en el año más o menos el 87, 88, un poquito antes o más o menos. No fue en los 90, fue en los 80, eso sí me acuerdo, que mi papá nos rentó una película y la señora, bueno, obviamente él quería buscar una película para niños y estaba esa disponible y era ni más ni menos que El Submarino Amarillo. Ahí fue cuando descubrí que Paul pertenecía a este grupo llamado Los Beatles, y a partir de ahí, a mis entre 8, creo que yo tenía 9 años, 8 o 9 años, fue como en el 86, 85, no, bueno, X. La cosa es de que a partir de ahí, de que yo conocí al Submarino Amarillo, como bien menciona George Harrison, es una película que casi todos los niños, no sé ahorita ya ni me enteré, ya todos están en las tablets, pero está disponible en Apple, en iTunes. De hecho ahí yo me hice de ella porque la tenía en VHS, pero pasó a mejor vida ese cassette. Y ahí conocí a los Beatles y me gustó. La señora había dicho que era muy posible que que nos fuéramos a aburrir porque mi hermano y yo la vimos, pero creo que quizá a mí me impactó más todavía que a mi hermano el hecho de ver esta película de dibujos animados con música. Y la verdad me gustó tanto la historia como el dibujo como las canciones. Todas las canciones me gustaron, empezando con Good Day Sunshine, obviamente Submarino Amarillo, Eleanor Rigby, que son de las primeras, ¿no? que salen casi en la película. ¿Y de qué trata la película? Bueno, casi siempre es Ringo que el que sin querer sale protagonizando en las películas, en las pocas películas que hicieron, sale protagonizando él como parte de la problemática o del inicio de las películas. Y aquí en Submarino Amarillo es él que va caminando por las calles de Liverpool o de Inglaterra. Cantan el Eleanor Rigby y se hacen ese tipo de situaciones, pero todo comienza a raíz de que uno de los capitanes del Submarino Amarillo en la tierra conocida como Pepperland huye de Pepperland, que está siendo atacada por los Blue Minis, y digamos capitán del barco, perdón, del submarino, se le encomienda la tarea de buscar a la banda del Sargento Pimienta que están en Inglaterra, y es a donde el submarino vuela, y a partir de ahí se desatan una serie de aventuras para encontrar a cada uno de los Beatles que forman parte de esta banda del Sargento Pimienta, la cual como bien sucedió en la realidad, era el alter ego de los mismos Beatles. Al final, bueno, y ya la película sí te recomiendo que la consigas, que la veas, está muy muy buena, está muy entretenida, así como te recomendé el Magical Mystery Tour para estar echando cerveza. Esta te recomiendo que si tienes niños y quieres que se introduzcan en la música de los Beatles, yo creo que no hay película más indicada que El Submarino Amarillo para que puedan empezar a conocer la música de los Beatles, y a lo mejor no todas, pero la mayor parte de las canciones les va a llamar la atención, les van a gustar. Como te digo, al final aparecieron ellos y querían que dijeran: hola, somos los Beatles, esperamos que les haya gustado la película, y tenía que estar todo eso rodado para enero del 68. No les daba ganas de hacerlo realmente, pero como ya habían aceptado el proyecto, tenían que hacer algo. No hicieron las voces, entonces tuvieron que hacer eso. Quizás si hubieran optado por un estilo más de Disney y les hubieran pedido una canción como When You Wish Upon a Star o algo así, lo habrían hecho encantados. Pero dado que se decantaron por el estilo de Sgt. Pepper's, les dijeron que usaran material ya grabado como All You Need Is Love. También querían algunas canciones nuevas y grabaron Only Another Song en Abbey Road.
Realmente ahí Paul recuerda que grabó muy tontamente una trompeta. Su papá la tocaba, como ya se los comenté. Paul no sabía, pero le gustaba jugar con ella y la agregó en esa canción. Era una excusa perfecta para tocar la trompeta, que tenía todo un tono medio burlón. George, que es el que compuso esta canción, era una broma sobre Liverpool, la ciudad santa del norte de Inglaterra. Además, el copyright de la canción iba a nombre de Northern Songs Ltd, que no le pertenece. Entonces, esto realmente no importa qué acorde toque o que letra diga, porque es solamente una canción de Northern. Acuérdense que ya les hablé en el capítulo de la temporada 1 de Ladrón de Cuello Blanco. Ahí pueden saber a quién se refieren principalmente con esto de Northern Song. George Harrison, él casi sí, tanto como Lennon, no se aguantaban las ganas de decir bueno, ninguno. Paul a veces era un poco más diplomático, pero como quiera lo acababan diciendo, muy a su estilo, con humor. Y obviamente, bueno, a Ringo le gustó mucho la película, le gustó mucho todo de qué iba, los colores, la trama. Era solamente pasar un buen momento viendo una película infantil, y ellos al final grabaron la despedida de la película. Cantan All Together Now, que es como que un broche de oro muy bueno, y que muchos bueno, al menos en mi caso, yo no sé si muchos, pero el abecedario y todo me llamó la atención, pues gracias a la canción de All Together Now. Y así esta película tiene en su mayoría música de George Martin. Digamos que si tienen 14 temas, 10 pudieran decirse que son de George Martin, y los demás eran canciones que ya existían de los Beatles y o sencillos o grabados específicamente para esa película. Entre ellas están Hey Bulldog, una excelente canción, está All Together Now, obviamente está Eleanor Rigby, está Yellow Submarine, está Good Day Sunshine, y Only a Northern Song, y hacen ciertos cameos a algunas otras canciones, pero realmente no tenían mucha intención de componer material nuevo para esa película. Como te comenté, lo hicieron porque ya estaban más que entrados en el proyecto, ya que habían aceptado hacerlo, pero no fueron así como que con muchas ganas a cumplir con el compromiso. Y así es como llego al final de este capítulo. Espero que te esté gustando. Ya estamos por llegar a la fase final de los Beatles. Ya después del Submarino Amarillo viene desde el Álbum Blanco, que es en esta misma época. Ya empiezan los Beatles a tener cierto desinterés por lo que significa ser Beatle, y empiezan más a preocuparse por los proyectos en solitario. Entonces ahí seguiremos hablando aquí en el podcast de Paul McCartney is the Best. Recuerda, si te está gustando, darle like, compártelo, con eso me ayuda hasta que se siga llegando a más lugares, y que esto se siga compartiendo, y así hacer una comunidad ahí en las páginas de Facebook de mi Beatles favorito Paul McCartney, o de Paul McCartney is the Best. En Facebook búsquelas y añádete para que recibas ahí también actualizaciones de videos o de algunas entrevistas que de pronto comparto. Yo soy Andy Ortiz, nos vemos hasta la próxima.